buenas. Bienvenidos a su programa Soy Tec Nicaragua. Les saluda el profesor Raúl Suárez, hoy desde el Centro Tecnológico Manuel Olivares Rodríguez. El día de hoy abordaremos la temática sobre conciliación bancaria. Pasemos a clase. Bienvenidos muchachos. El día de hoy vamos a trabajar en el módulo formativo de contabilidad 2. Vamos a trabajar la segunda unidad que se refiere a caja y banco. Esta unidad es de suma importancia, es una unidad muy relevante dentro de la estructura del módulo porque engloba dos cuentas que son muy sensibles en el manejo desde el punto de vista contable y desde el punto de vista financiero, por el nivel de tentación que puede generar estas cuentas por representar dinero o cuasi dinero, ¿verdad? Entonces, dándole una secuencia, la primera cuenta que representa el dinero mismo es la cuenta de caja y debe ser sometida a una serie de procedimientos que permiten llevar un control de los ingresos y los egresos, o es decir, de las entradas y salidas del efectivo. Ese control puede ser establecido a través de arqueo sorpresivo y el siguiente paso es, una vez que el dinero ya fue recepcionado, la siguiente etapa sería depositar ese dinero. Ahora, ¿qué ocurre en esa secuencia? Hablaríamos del tema específico que vamos a trabajar el día de hoy, que es la conciliación bancaria. ¿Cuál es la competencia que pretendo lograr al desarrollar esta clase? Que ustedes logren elaborar una conciliación bancaria según los procedimientos establecidos y las normas de control interno vigentes en las distintas organizaciones. Y yo les he mencionado a ustedes en otras ocasiones que las normas de control interno son medidas que reducen el nivel de riesgo para el mal manejo de los recursos. Llámese recursos en efectivo o cualquier otro recurso con el que dispone la empresa. Lo reducen, digo, porque no lo eliminan, ¿verdad? Hablar de una conciliación bancaria es hablar de la manera en que se determinan las diferencias que existen entre los registros que yo llevo a lo interno de la empresa, es decir, en mi contabilidad, y el estado de cuenta que me manda los primeros días del siguiente mes el banco. Es decir, yo en mi contabilidad voy registrando en mi libro mayor de la cuenta banco las entradas y las salidas de dinero. Y específicamente llevo ese control de manera individual en los mayores auxiliares de cada una de las cuentas corrientes con las que cuenta la empresa o con las que tiene la empresa. Ese control específico se lleva en los mayores auxiliares por cuenta. Y el banco me envía los primeros días del siguiente mes el estado de cuenta de cada una de las cuentas corrientes que posee la empresa. En teoría, ese saldo debería ser el mismo, es decir, lo que yo tengo registrado hasta el último del mes en mis mayores auxiliares por cuentas corrientes tendría que ser igual a lo que tengo registrado o al estado de cuenta que me está enviando el banco. Pero no ocurre. El proceso de conciliación consiste en eso. ¿Cuáles son las causas que generan esa diferencia entre lo que me está mandando el banco y lo que tengo registrado yo? ¿Verdad? Si se supone que debe ser lo mismo. Yo voy registrando día a día y el banco también va haciendo sus registros sobre las entradas y las salidas de efectivo de cada una de las cuentas corrientes de manera específica. ¿Por qué se generan estas diferencias? Bueno, hay diferentes factores. Lo voy a ilustrar de esta manera. El día 30, que es el último día del mes, se mandó a depositar a una de las cuentas corrientes. Eso yo lo voy a registrar dentro de mi contabilidad, en mi mayor auxiliar, el día que efectuó el depósito, porque yo sé que ese día se efectuó el depósito. Pero en el estado de cuenta del banco, posiblemente, o no va a aparecer en el estado de cuenta del banco.
sino un depósito hasta el siguiente mes, porque lo estamos haciendo en el último día del mes. Ese depósito no se va a ver reflejado. Sin embargo, yo lo tengo reflejado en mi mayor auxiliar. Y por ahí va a generarse un saldo, pues cuando me llegue a mi estado de cuenta, yo voy a ver que no está registrado ese depósito, que yo lo tengo registrado porque yo sé que se hizo. Y entonces tengo que conciliar para que tanto el saldo que tiene el estado de cuenta sea igual al saldo que tiene el mayor auxiliar. Esto es muy importante porque cuando hablamos de la importancia, porque me permite llevar un control preciso, minucioso, de en qué se ocupó el dinero. ¿Cómo se obtuvo? ¿Qué día se obtuvo? ¿Y cómo se aplicó? ¿Cómo se ejecutó? ¿Y en qué fecha se ejecutó? Para que exista una coordinación entre la fecha, entre los tiempos, y me permita dar seguimiento a esa cuenta tan sensible que está propensa a un mal manejo. ¿Verdad? Esa puede ser una de las partidas a conciliar. Un depósito que se hizo al final del mes. Pero no es la única. Puede existir un cobro por algún sobregiro en una cuenta o un cobro por algún interés moratorio de alguna hipoteca o algún préstamo bancario que pasó la fecha de pago y no lo logré pagar en el tiempo establecido. Entonces, ahí aparte de lo que yo tengo registrado en mi contabilidad, del pago que me corresponde en ese mes, ya entonces al correrse la fecha en la que yo pagué, entonces entran en juego intereses moratorios. Pero yo no me doy cuenta de eso. Es más, yo no me doy cuenta cuánto es el monto específico de intereses moratorios que a mí me van a cobrar. ¿Verdad? Entonces yo me voy a dar cuenta hasta que me llegue el estado de cuenta. Yo me entero cuando me llegue el estado de cuenta y ahí miro que hay intereses, hay un cobro de intereses. No lo tenía registrado yo. Entonces tengo que incluirle ese cobro de intereses yo y tendría que restárselo a lo que tengo registrado. Es decir, tendría que acreditarlo en el mayor auxiliar para restárselo al saldo que tengo registrado en mi libro. O podría pasar lo contrario, que haya un proceso de que me acrediten a mi dinero. Y entonces tendría que ser un débito a la cuenta para poder sumárselo al saldo. Entre las principales partidas que deben de conciliarse, también debo mencionar yo lo que son los cheques flotantes. ¿Y qué son los cheques flotantes? Bueno, te lo ilustro de esta manera. El día de hoy a Anthony se le pagó la liquidación. Ya la semana pasada se terminó la relación laboral y le pagamos la liquidación a Anthony el día de hoy. Y se le emite el cheque. Un cheque por un monto definido. Anthony decide no cambiar el cheque inmediatamente. Pero yo, en mi contabilidad, en mis mayores auxiliares, ya le di salida a ese dinero. Yo en mi mayor auxiliar ya lo acredité y se lo resté al saldo, porque esa plata ya no la tengo. Pero mientras Anthony no haga efectivo el cambio del cheque, ese dinero todavía lo tengo en la cuenta. ¿Cuándo va a modificarse esa realidad? Cuando él ya lo cambie. ¿Verdad? En ese momento sí se va a modificar la realidad. Entonces, estas son las principales partidas que vamos a trabajar nosotros para conciliar. Vuelvo a repetir. Número 1, el caso de un depósito en tránsito. Es decir, que el depósito se hizo, yo en mi libro mayor y mi mayor auxiliar registré en la cuenta corriente correspondiente ese depósito que se hizo, pero aparece hasta el mes siguiente reflejado. Es decir, que va a aparecer reflejado en el siguiente estado de cuenta. La segunda es los depósitos, les digo, los depósitos en tránsito y también la parte de los cheques flotantes, que es lo que mencionaba el caso de Anthony, donde él no hacía efectivo el cambio inmediatamente, yo en mi contabilidad registraba eso, pero me doy cuenta hasta que el estado de cuenta viene que no
ha hecho efectivo el cambio. Ya me vino el estado de cuenta, entonces yo tengo que restarle esa plata, aunque Anthony no la haya cambiado, yo tengo que restar esa plata porque tiene que ser el saldo igual al saldo que tengo en el libro, ajustarlo, ¿verdad? Vamos a hablar también de lo que son los tipos de conciliaciones bancarias. Específicamente vamos a trabajar en función de 3 tipos de conciliaciones bancarias. La primera es a la que le llamamos conciliación bancaria aritmética. En esta conciliación nosotros vamos a partir de un saldo. Puede ser que partamos del saldo del libro para llegar al saldo del mayor auxiliar. O podría darse lo contrario, ¿no? Que partamos del saldo del mayor auxiliar para llegar al saldo del libro, ¿verdad? También vamos a hablar de la conciliación de fondo real, ¿va? Donde vamos a ir haciendo una comparación de los dos saldos, el saldo que me aparece en el estado de cuenta y el saldo registrado en mayor auxiliar. Y vamos a ir ajustando para que los saldos queden iguales al final, ¿no? Registrando las partidas que tal vez el banco no tiene registradas en el estado de cuenta y las partidas que yo no tengo registrado en mi mayor auxiliar. Pero más allá de eso, también hay otras causas que generan esas diferencias. Y esas causas son de tipo humano. Me refiero yo a los errores. Es posible que el auxiliar haya registrado una cantidad por debajo de la que realmente se depositó. O una cantidad superior a la que realmente se depositó. Entonces, en ese caso también va a haber una diferencia producto del error en el momento de la contabilización, ¿verdad? Y luego tenemos la conciliación cuadrática, ¿verdad? ¿Qué esta conciliación a mí me permite reducir los errores y poder determinar esa línea de secuencia entre los ingresos y los egresos, es decir, entre las entradas y las salidas de efectivo. Vamos a trabajar nosotros con el procedimiento para poder conciliar. Y aquí lo que vamos a hacer nosotros es incluir las partidas que no están registradas en el estado de cuenta, incluirlo. Por ejemplo, lo que mencionaba del caso de Anthony. En el caso de Anthony, hay un cheque que está flotando y que no aparece en el estado de cuenta. Ese cheque, yo tengo que restarlo al estado de cuenta. Porque esa plata ya no la tengo. El banco la tiene, todavía está en mi cuenta. Pero lo va a cambiar Anthony en algún momento y lo voy a restar en función de que esa salida de dinero se generó en una fecha específica. ¿Que se materializó después? Sí, pero ese dinero ya no lo tengo yo. Porque en algún momento Anthony va a cambiar ese cheque y entonces va a darse esa salida de efectivo, ¿verdad? En el caso de lo que no tengo incluido como partida en el estado de cuenta. Ahora, algún cobro que me hizo el banco, no lo tengo incluido en mi mayor auxiliar porque yo no sé cuánto me va a cobrar, sino hasta que me llegue el estado de cuenta. Entonces, en ese caso, yo tendría que restarle a mi saldo en el mayor auxiliar la cantidad que me está cobrando el banco, ¿verdad? Se lo resto y entonces voy a tener el saldo real. Si hubiera una diferencia entonces entre lo que dice el estado de cuenta del banco y lo que dice mi mayor auxiliar, y la diferencia solo consistiera en ese cobro que me está haciendo el banco, bueno, yo tengo el estado de cuenta del banco, le resto, como vamos a ver más adelante nosotros muchachos en un ejercicio ilustrativo, y yo le resto y entonces ya me quedan los saldos iguales. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es incluir
en mi mayor auxiliar esa deducción que me reduce mi saldo y va a ser igual entonces al saldo que tengo en el estado de cuenta. O el caso del depósito. El depósito que se hizo al final del mes, el último día del mes, en el estado de cuenta no aparece, pero yo en mi contabilidad sí lo tengo. Entonces, si la diferencia fuera generada por eso, bueno, yo sumo ese depósito al estado de cuenta del banco y ya mis saldos van a quedar equiparados, ¿no? Estoy planteándolo yo en un escenario donde fuera una sola de las causas la que generará la diferencia. Sin embargo, las diferencias se generan por la convergencia de todas esas causas. O sería lo contrario, pues se acreditó a mi cuenta una cantidad de dinero por algún beneficio que me da el banco, o por algún cobro, yo no lo manejo ese cobro, se hizo directamente el depósito, un depósito a la cuenta. Yo no lo manejo ese depósito porque todavía el cliente no me llegó a pedir el recibo y el dinero está ahí, yo no me doy cuenta. Entonces cuando ya veo en el estado de cuenta que ya cayó ese depósito, entonces yo tengo que incluirlo en el mayor auxiliar. Y entonces ya el saldo quedaría equiparado, ¿verdad? Es importante darle ese seguimiento porque cuando vos revisás mes a mes, cuando vos vas revisando mes a mes, vos te das cuenta con fecha el origen de las entradas del efectivo, pero también te vas dando cuenta de la ejecución que tuvieron esas salidas de efectivo. ¿Por qué? Porque por ahí puede darse una situación de que no se depositó en algún momento la cantidad que debía depositarse. Bueno, el día lunes se recaudaron 500.000 pesos y esos 500.000 pesos tienen que estar direccionados en la cuenta corriente que corresponde que se depositen. Pero bueno, se recaudaron 500.000 pesos y solo se depositaron 450.000. ¿Por qué la diferencia? ¿Y cómo me doy cuenta yo? Es una medida de control. Cuando yo empiezo a conciliar, estoy haciendo, bueno, esto es lo que tengo contabilizado. Pero es diferente a lo que está aquí en el estado de cuenta. Y entonces por ahí detecto rápidamente cualquier irregularidad que pueda darse. Porque estoy comparando, ¿eh? Igual con la ejecución. Igual con la ejecución. Bueno, ¿y esta salida de dinero? En tal fecha, ¿y por qué monto? Y entonces le da seguimiento en qué se ejecutó, en qué se ocupó esa plata. ¿Quién autorizó la salida de esa plata? Te reduce el riesgo de mal manejo, ¿verdad? Esto lleva una secuencia, yo quiero que ustedes lo hilvanen con la primera cuenta. Es una secuencia, ¿no? Se lleva un control en el área de caja, pero no puede quedarse ahí, ¿no? Hiciste el control en el área de caja con los procedimientos de arqueo, pero ahora viene la siguiente etapa, se mandó a depositar la plata. ¿Cómo se está utilizando la plata? Porque es posible que si fuera una sola cuenta, pues sería muy fácil que llevar ese control. Si es una cuenta, es fácil. Pero cuando hay varias cuentas corrientes, y hay cuentas corrientes que son en Córdoba y hay cuentas corrientes que son en dólares, entonces hablamos de varias cuentas, hay que llevar un control minucioso de cada una. A detalle, el control de cada una de las cuentas, ese procedimiento que te estoy planteando yo, que cuándo se obtuvo el ingreso y cuál es la justificación de ese ingreso, cómo se obtuvo, qué día se depositó, para cada una de las cuentas corrientes. Si son 20 cuentas corrientes, hay que llevar un control específico, porque ya el volumen de información es mayor. Y entonces, a través de ese proceso, vos llevas un control, igual con la parte de la ejecución. Es importante que ustedes concreticen la relevancia que tiene una conciliación. Permite llevar ese control específico entre cada una de las cuentas corrientes para evitar el mal manejo. Pero esto lo vamos a visualizar de forma práctica con un ejercicio a través de uno de los tipos de conciliación que hemos venido mencionando, y de esta manera ustedes van a poder ser competentes para elaborar una conciliación bancaria de acuerdo a los procedimientos y a las normas específicas de cada empresa, pues, porque las normas que establece cada empresa van a ser distintas.
pero de manera general lo que se persigue es ese control específico. Vamos a una pausa, al volver regresamos con el ejercicio. Gracias por continuar con nosotros. Muchachos, aquí está la ilustración de la información que se me presenta del consolidado del mes anterior. Aquí les presento yo lo que es el estado de cuenta que me envía el banco, ¿verdad? Y aquí tengo yo mi registro contable en mi mayor auxiliar de acuerdo a la cuenta corriente. Si ustedes se fijan, aquí aparecen todos los movimientos del mes reflejados desde lo que yo contabilicé. Aquí nosotros tenemos un saldo inicial al 4 de mayo de 60.000 córdobas. Y que el 5 de mayo se hace un depósito de 4.000 para llegar a tener un saldo de 64.000. El día 7 se emite un cheque, por tanto es un egreso, ahí hay un control del egreso, un crédito para una disminución del saldo en 1.500 para llegar a un saldo de 62.500. El día 8 se hace otra vez un depósito y es por la cantidad de 3.000 el débito para un saldo de 65.500. El día 11 hay la emisión de un cheque, por tanto un egreso, y el saldo queda después del egreso en 64.300, que es la reducción en 1.200 del cheque que se emitió. Esto es lo que yo tengo registrado en mi contabilidad. Luego tenemos un depósito de 9.000 que me incrementa el saldo para llegar a tenerlo al 13 de mayo en 73.300 córdobas. El día 15 hay un pago que se le hace a la DGI con el cheque número 032 por 2.400 córdobas y ese egreso deja mi saldo hasta 70.900 córdobas. El día 20 hay otro depósito por 1.000 córdobas que me permite incrementar el saldo y llevarlo hasta 71.900 córdobas. El día 25 hay un pago que se le hace a Nacal con cheque número 33 y el saldo queda después de ese egreso, de esa salida de efectivo, de 70.490. Y cerramos desde lo que yo tengo contabilizado con un depósito de 2.000 para llevar el saldo a 72.490. Esta es la realidad que yo tengo contabilizada. Este es mi saldo, 72.490. Llegué al estado de cuenta del banco y me encuentro que la cifra es de 79.550. Y ahí se encuentra una diferencia. Ahora, yo quiero que aprecien visualmente qué información tengo registrada en el mayor auxiliar y qué información no está registrada en el estado de cuenta del banco. Igual que información está registrada en el estado de cuenta del banco y no está registrada en el auxiliar. Vamos a revisar lo que dice el estado de cuenta del banco. Lo que el banco me manda es que el saldo inicial al 4 de mayo son 60.000, igual que lo tengo registrado yo en mi mayor auxiliar. Hasta ahí no se ha generado ninguna diferencia. Luego el 5 de mayo hay un depósito por 4.000 córdobas que aparece en el estado de cuenta del banco y yo lo tengo contabilizado también en mi mayor auxiliar. Si se fijan, el 7 de mayo hay una nota de crédito por un monto de 5.000 córdobas que aumenta mi saldo, pero yo no lo tengo registrado eso del 7 de mayo, esa nota de crédito que incrementa mi saldo. Y me lo lleva hasta 69.000 córdobas. Yo el 7 de mayo lo único que tengo registrado es este cheque, que es un egreso. Pero no es ingreso, no es entrada, no lo tengo registrado. Y entonces ahí tenemos nosotros el primer punto que va a generar diferencia entre el saldo que tengo en el estado de cuenta y el saldo que tengo en mi mayor auxiliar. Si seguimos revisando, el día 8 hay un depósito por 3.000 córdobas que me incrementa mi saldo de ingresos, pero ese depósito también lo tengo registrado aquí, estos 3.000 córdobas. El día 11, se fijan ustedes, hay la emisión de un cheque 31 que me reduce el saldo de mi cuenta en 1.200 córdobas.
y aquí también lo tengo registrado. Voy a la fecha 13, hay un depósito por 9.000 Córdoba y ahí está reflejado también en mayor auxiliar el depósito. El día 15 hay un pago a la DGI y también tengo reflejado ese pago a la DGI que me disminuye mi saldo en 2.400 Córdoba. Están reflejados tanto en el estado de cuenta como en mi mayor auxiliar. El día 20 hay un depósito que es el depósito 0004 por valor de 1.000 Córdoba que me incrementa mi saldo en 1.000 Córdoba y aquí también lo tengo reflejado en mi mayor auxiliar. El día 22 hay una nota de débito, un cobro que me hacen y que me reduce el saldo, pero aquí no lo tengo reflejado. Aquí tengo en la fecha 22 una nota que me reduce el saldo, un cobro que me están haciendo el banco, pero yo no lo sé, no lo tengo registrado en mi mayor auxiliar. Entonces, hasta que tenga el estado de cuenta del banco, con esa información yo voy a empezar a conciliar los saldos. Hay una reducción de 850 Córdoba en mi saldo, pero no aparece reflejado en mi mayor auxiliar porque no tenía conocimiento de esa información, sino hasta el momento que me llegue el estado de cuenta. Hay otro elemento que genera diferencia, si te fijas. Entonces, ¿de cuáles hablamos? Hablamos de esta nota de crédito por 5.000 Córdoba y hablamos de la nota de débito de 850 Córdoba. Hasta el momento son los dos elementos que me están generando diferencia entre los saldos que tengo en mi mayor auxiliar y el estado de cuenta. Y me voy con la fecha 29, que hay una nota de crédito de 1.000 Córdoba que no la tengo reflejada en el mayor auxiliar, pero tampoco tengo reflejado en el estado de cuenta este depósito. Entonces ya tengo un elemento, 2, 3, 4 elementos que me están generando diferencias. Serían 4 las causas. Por un lado tenés aquí 1, 2, 3, 2 notas de crédito y una nota de débito que me está generando diferencia, y este depósito que es un depósito en tránsito que no aparece reflejado en el estado de cuenta del banco, pero yo ya lo contabilicé. Esta es la ilustración para que ustedes de manera visual comparen la información que me está presentando el banco y la información que tengo registrada. Posteriormente vamos a visualizar lo que es la conciliación ya elaborada y incluyendo en esto, vamos a incluir en esto los factores que están generando diferencia. Ya regresamos con la resolución de este ejercicio. Gracias por continuar con nosotros. En momentos anteriores les había presentado a ustedes yo los dos documentos que recopilan la información de todas las entradas y salidas de dinero que hubo en el mes. Por un lado, les presenté el registro contable que llevo en mi mayor auxiliar y ahí notábamos nosotros que había cierta información que no estaba reflejada porque la persona que está registrando no se da cuenta sino hasta el momento en que se le hace llegar el estado de cuenta. Y hablábamos nosotros específicamente de las notas de débito y de las notas de crédito, que era información que no estaba reflejada en el mayor auxiliar. Pero también visualizamos en el estado de cuenta que me envió el banco que había información que tampoco estaba registrada ahí. Cuando yo les hablé a ustedes de los factores que generan diferencia, les mencionaba notas de débito, les mencionaba notas de crédito, pero también les mencionaba cheque flotante y depósito en tránsito. Para este caso, para este ejemplo, lo que visualizábamos era un depósito en tránsito, que yo ya lo había registrado con fecha 29, sin embargo, en el estado de cuenta del banco no aparece, seguramente va a aparecer reflejado
hasta el primer día del siguiente mes, ¿verdad? Estamos hablando que este es un estado de cuenta que corresponde a mayo, entonces aparecería reflejado en el primer día del mes de junio. Esta es la ilustración, de acuerdo a la información que les presenté, es la ilustración de la conciliación bancaria. De fondo real, hablamos de 3 tipos de conciliación bancaria, yo les mencionaba a ustedes, conciliación bancaria aritmética, conciliación bancaria de fondo real y conciliación bancaria cuadrática. En este caso vamos a ejecutar una conciliación bancaria de fondo real y aquí vamos a ilustrar cuál es la información que se me presentó anteriormente. En el estado de cuenta del banco me refleja un saldo de 79.550 córdobas. Ese es el saldo que me tiene reflejado el estado de cuenta del banco. Y el saldo que tengo reflejado en libro a final de mes son 72.490. Entonces ahí se genera la diferencia entre lo que tengo en el estado de cuenta y lo que yo he contabilizado, por los factores que ya les he mencionado. Vamos a trabajarlo simultáneamente, fíjate bien. Aquí tenés el estado de cuenta y aquí tenés el saldo en el mayor auxiliar. Yo voy a incluir, es decir, a sumar en el estado de cuenta aquella información que incremente el saldo de mi cuenta, pero que no está reflejada en el estado de cuenta que me envía el banco. Para el ejemplo, nosotros mencionamos el caso del depósito en tránsito, que es el depósito número 5, de acuerdo a la información que se le presentó en el estado de cuenta. Este depósito en tránsito va a aumentar, va a incrementar el saldo de la cuenta banco y no estaba incluido en el estado de cuenta que me enviaron. Entonces mi saldo ya queda, incluyendo este depósito, queda en 81.550. Es decir, voy a sumar toda aquella información que incrementa mi saldo, pero que en el estado de cuenta que me envía el banco no aparece reflejado. Básicamente esa sería la primera etapa. Voy a incrementar, si hay más depósitos en tránsito, pues sumaré la cantidad de depósitos que incluyen un aumento en el saldo, ¿verdad? Ahora, si hubiese algún error que cometió el banco, porque también sería una de las causas por la que se genera la diferencia, también habría que corregirlo en este momento. Algo que el banco no incluyó, habría que corregirlo en este momento. En este caso, para este ejemplo, no hay ningún error, entonces seguimos con los 81.550, donde solamente incluí los 2.000 córdobas del depósito en tránsito. Ahora, hay otra información que está pendiente y que esta debo restarla, que era otra de las causas que yo les mencionaba. Los cheques flotantes. Que yo ilustraba un cheque que se emitió, yo en mi contabilidad registro eso como una salida de dinero, ya no tengo por qué tenerlo registrado, pero la persona a la que se le emitió ese cheque no lo ha hecho efectivo, no lo ha cambiado. Entonces en el estado de cuenta del banco va a seguir apareciendo. Va a seguir apareciendo reflejado en el estado de cuenta. Pero ya no debe, porque en algún momento esa persona a la que se le emitió el cheque va a ir a hacerlo efectivo y entonces va a salir el dinero del banco, de la cuenta corriente. Voy a restar este cheque pendiente de pago y el saldo real, es decir, esto es lo que realmente hay, no lo que me había mencionado el banco en un primer momento. ¿Por qué? Porque esa información no incluía elementos o transacciones que modificaban la condición real de ese saldo. Me decía que era 79.000, no, pero me faltaba registrar un depósito que me incrementa mi saldo y me faltaba registrar también, o le faltaba registrar al banco un cheque pendiente de pago que me disminuye mi saldo. El fondo real es 78.640, ese es el saldo real que hay en la cuenta corriente. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Qué es lo que pasó aquí? En el caso del saldo del libro, normalmente la información que no se incluye está referida a las notas de débito y las notas de crédito.
aquí nosotros vamos a sumar todos aquellos elementos o factores que causan diferencia y que incrementan el saldo en libro. En mi mayor auxiliar, yo al final del mes de mayo tengo reflejado 72.490 Córdoba. Pero hay notas de crédito por un monto de 7.000 Córdoba que incrementan mi saldo y que yo no la tenía registrada. Entonces voy a incluirla y esto lleva mi saldo hasta la cantidad de 79.490 Córdoba, ¿verdad? Y voy a empezar a sumar todas aquellas cantidades que yo no tengo incluidas en mis registros contables, en mi mayor auxiliar, pero que sin embargo vienen a modificar mi saldo, a incrementar ese saldo. Los errores que se pudieran cometer en el registro, es posible que el auxiliar haya contabilizado una cantidad encima de lo que realmente era, o lo contrario, ¿no? Que contabilice una cantidad por debajo de lo que era. Esos errores tendrían que corregirse y nos daría el nuevo subtotal. Ahora hay que restar todas aquellas cantidades que disminuyen mi saldo. ¿Qué sería en este caso? Las notas de débito, que hay una nota de débito por la cantidad de 850 Córdoba que disminuye mi saldo, y el saldo real ya conciliado es igual al saldo real conciliado en el estado de cuenta bancaria. Las diferencias fueron incluidas en cada uno de los formatos de información y tenemos un saldo conciliado de 78.640 Córdoba, que indica la cantidad real que hay en esa cuenta corriente. Si ustedes se fijan, esto consiste básicamente en sumar al estado de cuenta del banco todas aquellas cantidades que incrementan tu saldo y que no han sido registradas por el banco. En este caso nosotros hablamos de un depósito en tránsito, que no fue registrado por el banco en ese momento. Cuando me llegue el estado de cuenta no estaba incluida. Sin embargo, yo aquí lo que hago es sumarlo para obtener el dato real con las cantidades que incrementan mi saldo. Y luego restar aquellas cantidades que no han sido incluidas para conocer el valor real al final del mes, con que cierro el mes, esa cuenta corriente. Y esto va a aplicar para cada una de las cuentas corrientes. Y a mí me permite llevar un seguimiento o me permite llevar un control específico de cada una de las cuentas corrientes en cuanto a las salidas de dinero y las entradas de dinero, para evitar algún mal manejo y que haya correspondencia, que haya una relación de coherencia entre las cantidades que son recaudadas y depositadas en las cuentas corrientes, direccionadas en las distintas cuentas corrientes que puedan haber, y lo que tengo registrado aquí en el libro también, ¿verdad? Recopilando, la conciliación bancaria es un procedimiento que consiste en determinar primero las diferencias y las causas que generan esa diferencia para poder equiparar los saldos a una cantidad real en el tiempo. Es decir, para este ejemplo, tenemos que la cantidad que realmente está disponible en las cuentas corrientes son 78.640 y no la que me reflejaba mi estado de cuenta emitido por el banco, ni la que tenía yo registrada en la parte del mayor auxiliar de acuerdo a mi contabilidad. Son las principales causas de diferencia y de esa manera nosotros concluimos con esto para haber alcanzado la competencia de que ustedes sean capaces de elaborar una conciliación bancaria de acuerdo a las normas y los procedimientos y las reglas que pueda tener cada una de las instituciones, persiguiendo como fin principal la reducción, la minimización del riesgo en el manejo del fondo de efectivo que corresponde a las cuentas de caja y a la cuenta de banco. Esto ha sido todo por esta vez. Gracias.
El Centro Tecnológico Manuel Olivares Rodríguez es uno de los 45 centros tecnológicos a nivel nacional, donde se imparten carreras del sector comercio y servicio, entre ellas carreras como la de contabilidad, que es sobre la cual acabamos de explicar la clase. Los invitamos a aproximarse a los centros tecnológicos para optar a una carrera técnica con una educación de calidad y gratuita. Gracias y hasta la próxima.